Hoy vamos a hacer una reflexión respecto a lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la prueba. Y he estado meditando mucho al respecto, puesto que en diferentes oportunidades en las Escrituras, la prueba vino a ser la antesala de la nueva temporada, la antesala de la bendición. Es como que cuando somos empujados por Dios, porque esta es una palabra que tengo en el corazón hace aproximadamente 2 semanas, y así lo percibo, que el Espíritu Santo nos está empujando a una nueva temporada, nos está empujando, nos está introduciendo, y muchas veces la antesala en el empuje lo que hay es una prueba. Así como cuando somos promovidos y lo previo es una prueba. Y tiene sentido. Porque si nosotros miramos la lógica a la luz de las Escrituras de la prueba, siempre nos habla de purificación, de limpieza, para poder entrar en esa nueva dimensión. Muchas veces creemos que lo que Dios nos ha prometido nos debe ser entregado porque Él lo prometió, y resulta que sí, es una promesa fiel, pero nosotros necesitamos, por lo general, ser procesados para disfrutar de lo prometido. Ese proceso es a lo que nosotros muchas veces llamamos prueba. Ese molino por el que tenemos que pasar para ser introducidos en el estado, en la condición que se requiere a fin de poder asir la promesa. Y quiero que entonces abran sus Biblias. Vamos a ver inicialmente en la Nueva Traducción Viviente, Zacarías 13:9, lo tengo acá también en Reina Valera 95, lo voy a leer en las dos versiones. Zacarías 13:9 dice así, en la versión Reina Valera: a este tercio lo meteré en fuego, lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro, él invocará mi nombre y yo lo oiré. Yo diré, pueblo mío, él dirá, Jehová es mi Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, los pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Es muy fuerte la profecía de Zacarías. En este momento realmente estamos en la profecía del pastor de Jehová herido. Y a partir del versículo 8 y el 9, este capítulo 13 nos habla de lo que sucederá con las multitudes. Y es tremendo porque este pasaje que yo acabo de leer habla del remanente. Y habrá que los 2 primeros tercios serán juzgados por su maldad. Pero habla de un remanente. Y habla de que ese remanente, ese tercio será el que será purificado, el que será metido en fuego, purificado como se purifica el oro. Y sabemos que el fuego pues se refiere a la prueba. Y
pensando en personajes que sé que todos conocemos y que nos hemos disfrutado mucho. Uno de ellos es José. José el soñador. Un personaje de los pocos que tienen las escrituras en los cuales nosotros no encontramos reproche alguno. Son muy pocos. José es uno de ellos, que al estudiar su historia nosotros no encontramos ningún reproche. Podemos decir que a la luz de la palabra es irreprochable. Y ese último momento lo he estado meditando, quiero compartirlo con ustedes, porque José fue uno de los personajes más procesados en las escrituras. Desde muy joven, desde muy niño, tuvo que comenzar a ser procesado, molido, preparado para el rol que tenía, para el propósito de Dios en su vida, para la temporada del cumplimiento. Fue larga su preparación. Y fíjense, si fue larga para él, que lo vemos a la luz de la Escritura y lo vemos irreprochable, que a lo sumo lo que hubiésemos podido pensar es que en su insensatez de niño joven, pues cuando tuvo el sueño, no tuvo filtro al contárselo a sus padres, a sus hermanos, y eso provocó la envidia y todo lo que sabemos. Pero nosotros vemos aquí la necesidad de que el carácter nos sea pulido para poder alcanzar el diseño, la estatura que el Señor preparó para nosotros. Y el pasaje que leímos en Zacarías dice que ese remanente va a ser procesado y dice va a invocar, va a aprender a invocar por causa del fuego mi nombre. Y es importante que no nos confundamos el hecho de que el Señor nos haya dicho que esta es una temporada de bendición, de respuesta, de restitución, lo es, no quiere decir que sea carente de pruebas. Y creo que allí es donde nuestra madurez es probada. Porque muy fácilmente nos desanimamos cuando escuchamos, ay, siempre dicen lo mismo y yo no veo que nada cambie. Y yo no veo que de verdad llega la respuesta. Y antes pasan cosas peores y se ponen las cosas más difíciles. ¿Y qué pasa? Yo me atrevo a decir que muchas veces nosotros hemos sido probados en esa antesala y no hemos sido aprobados. ¿Me estás siguiendo? Creo que eso nos ha pasado muchas veces, ¿saben? A lo largo de nuestra vida. Gloria al Señor porque nuestro Dios es tan fiel y tan insistente que nos hace aprobar. Sigue trabajando, sigue insistiendo en nosotros porque nos quiere bendecir. Amén. Entonces sigue insistiendo, pero ha llegado el tiempo de aprobar. Yo le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a entender cómo se aprueba en esa antesala. Cuando ya estamos allí a portas, cómo aprendo a invocar tu nombre, cómo aprendo a hacer en ese último momento de ese examen, si quieren lo llamamos así, para entrar en la nueva temporada, cómo aprendo a responder, cuáles son las respuestas que tengo que dar, cuáles son las correctas. Y realmente es un fruto. Claramente el fruto del Espíritu manifestado en todas sus características. Pero puntualmente, en el pasaje que quiero compartir hoy, el Señor me mostró algunas. Y realmente creo que son clave y las quiero compartir. Porque de alguna manera, si nosotros no aprobamos, no somos aprobados en esa prueba de antesala,
se nos viene a convertir en una trampa, no puesta por Dios. Satanás trabaja en nosotros, quiere trabajar para que en lugar de que sea una puerta, una antesala a la bendición, se convierta en la trampa del retroceso. Y entonces vamos a leer, voy a leer desde el versículo 20 de Génesis 39 hasta terminar el capítulo 40. Si lo tiene, dígame, los que están conectados, si lo tienen también, háganse sentir. Y comienzo a leer. Al oír, versículo 19, capítulo 39 de Génesis. Al oír el amo de José las palabras de su mujer, que decía, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Pero Jehová estaba con José, y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía, él lo hacía, lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa ninguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó de ellos a José para que los sirviera y estuvieron durante un tiempo en la prisión. Sucedió que ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño en la misma noche. Cada uno su propio sueño, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y vio que estaban tristes. Entonces preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor: ¿por qué tienen hoy mal aspecto vuestros semblantes? Ellos les dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. José les dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ellas echaban brotes, florecían y maduraban sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomando yo las uvas, las exprimía en la copa de faraón, y ponía la copa en la mano del faraón. José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará el faraón tu cabeza, te restituirá a tu puesto y darás la copa a faraón en su mano, como solías hacer cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón para que me saques de esta casa, porque fui raptado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que aquella interpretación había sido para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días, quitará el faraón tu cabeza de sobre de ti. Te hará colgar en la horca, y las aves comerán la carne que te cubre. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey ofreció un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y en la cabeza del jefe de los panaderos en presencia de sus servidores.
hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y volvió éste a poner la copa en la mano del faraón. Pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como José lo había interpretado. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Amén. Ay, bienvenido, hijo, te hemos extrañado mucho. Cuando nosotros llegamos a este capítulo de Génesis, tenemos a un personaje, José, que hemos aprendido a querer, que hemos aprendido a amar, que nos ha dolido. Uno lee la historia y duele cada cosa, lo que hicieron sus hermanos, lo que hizo su jefe, Potifar, lo que hizo la esposa. Pero es tremendo porque ya a esta altura del relato estamos a nada de que él llegue a su destino. Estamos a muy poco de que José vea el cumplimiento de aquel sueño que tuvo cuando era apenas un muchacho. Y no pareciera estar nada cerca ese cumplimiento. De hecho, terminamos la lectura en el momento en que nos dice el Espíritu Santo que él se olvidó, el copero se olvidó de José. Y luego en el pasaje siguiente que no vamos a leer, es cuando nos dice que el faraón sueña y entonces el copero recuerda que hay alguien que interpretó su sueño y ahí se acuerda de José, pues habían pasado 2 años. Pasaron 2 años en que el copero no cumplió su promesa, se fue y se le olvidó quién era José. Sin embargo, que vamos a resaltar algunas de las actitudes que tuvo José en este evento, en ese capítulo 40, que nos hablan de su fruto en medio de la prueba. De su fruto en medio de la prueba. Parece estar muy lejos lo que Dios nos ha prometido, pero no es así. El Señor nos está procesando para que seamos introducidos en ese cumplimiento. Y la prueba que estamos viviendo, las dificultades que están viviendo, realmente están sacando lo que hay en nosotros. Mire lo que la prueba sacó de José. Hay mucho y podríamos hacer un estudio de semanas de esto, pero pues quiero resaltar lo que en mi corazón resplandeció para este tiempo. Lo primero es que la palabra de Dios nos dice que el jefe de la cárcel puso a estos hombres al cuidado de José. José, en medio de la prueba, en medio de estar preso injustamente, él tenía responsabilidades, las cuales, a pesar de estar en la prueba, las cumplía de la mejor manera. Él estaba al cuidado de estos hombres, pero sabemos que al cuidado se está refiriendo proporcionarle alimento, a lo sumo estar atentos de que su salud pues esté bien, que tengan cómo dormir, que otros presos no los maten, pues es lo que normalmente hace el cuidador de la cárcel, ¿no? Pero qué interesante es ver que José, la palabra de Dios nos dice que los conocía a tal detalle que
cuando Él los ve en esa mañana después de que ellos tuvieron el sueño, Él les dice, ¿por qué están tristes? Y eso me habla que en medio de la prueba, José no solamente cumplía su responsabilidad. José, como nuestro Señor Jesucristo, siempre dio la milla extra. Siempre dio la milla extra. El que estaban tristes, él dice, ¿por qué está decaído su semblante? Y el Señor me mostró algo. Nosotros, como hijos de Dios, como ese tercio, como ese remanente que es pasado por fuego, que es purificado, tenemos que aprender en medio de la prueba a estar atento al cuidado del otro. Eso habla de la pureza de nuestro corazón. Cuando somos sometidos a prueba, tendemos a encerrarnos en nosotros mismos. Tendemos a bloquear todo estímulo porque solamente podemos pensar en lo que sentimos, en lo que estamos viviendo, y ya ni siquiera podemos ver al de al lado y tener la mínima empatía de saber si el de al lado está bien, regular o mal. Porque la naturaleza pecaminosa es tan egoísta que nos sentimos todos el ombligo del mundo. Y el que está mal soy yo, y antes todos debieran darse cuenta que estoy muy mal. Y antes, ¿cómo es que todos no se dan cuenta lo mal que lo estoy pasando? El fuego me está quemando y nadie se da cuenta. Pero tú en medio del fuego sabes si el corazón de Dios está en nosotros. Aún estando en el fuego, nosotros podemos ver el dolor del otro y hacer algo por el otro. Yo creo que muchas veces nos hemos trabado en esa prueba, en ese examen que de antesala a lo prometido, porque no logramos salir de ese cascarón. Y nos centramos tanto en nuestra lucha que comenzamos a pecar deliberadamente sin darnos cuenta, al ignorar al otro, al ignorar todo lo que dice la Escritura respecto a amarnos, respecto a servirnos. José hubiese podido perfectamente ser un muy buen cuidador de la cárcel sin necesariamente cuidarse de lo que ellos estuviesen sintiendo, los que estaban a su cargo. Él no iba a ser ni pagado ni calificado porque estos estuviesen contentos, tristes, tranquilos, en paz. No, que estén vivos es suficiente. ¿O no? Pero José era un hombre que en medio de la prueba se preocupaba por el otro. Y saben, me llama la atención porque a la final fue ese deseo de servir en medio de la prueba lo que a la final lo bendice. Si él nunca les hubiese preguntado, al menos no hubiese sido por esa vía que hubiese salido. Porque nuestro Dios es así. Él es justo y recompensa. Y aquel que le obedece no se quedará sin recompensa. Y aquel que sirve con amor no se quedará sin recompensa. Y el servicio en medio de la prueba tiene gran recompensa. Aquí lo estamos viendo. Pero también es tremendo porque siempre relacionamos toda la prueba con la aflicción. Pero yo he aprendido a lo largo de la vida cristiana que muchas veces el fuego no es solo la aflicción. A veces el fuego más caliente es el bienestar, es la prosperidad. Porque a veces somos fieles
En medio del dolor estamos invocando, pero muchas veces entramos en periodos en los que todo parece estar bien. Y tenemos todo y todo va fluyendo y no sabes, a veces eso también es una prueba. ¿Qué tanto puedes seguir sirviendo, seguir amando al otro, seguir preocupándote por los otros cuando en tu vida todo está bien? Yo he visto más gente que se va de las iglesias por estar bien que por estar mal. ¿Me entiende lo que le digo? Estoy acostumbrada a verlos desertar más por bien, entre comillas, que por mal. Hay cierta prosperidad engañosa que se convierte en una tentación. Y sabemos que Dios no tenta. Nosotros tenemos que saber diferenciar. Y qué importante es que este ejemplo nos muestre que la iniciativa de servir al otro tiene que permanecer en medio de la prueba. Es la evidencia de que estamos siendo purificados. Otra cosa que me llamó mucho la atención, cuando ellos le dicen, hemos tenido un sueño, no hay quien lo interprete, José, y de inmediato le dice, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. La disposición de glorificar a Dios en todo momento. No podemos permitir que la prueba, que el fuego quite la alabanza, la adoración de nuestra boca. Yo me pregunto, ¿cómo fue este proceso tan especial en la vida de José para que este hombre, luego de haber pasado por tanto, secuestrado, rechazado por sus hermanos, secuestrado, vendido, vituperado, apresado, en este momento para él, su Dios poderoso, bueno, justo, sigue siendo el mismo? Lo dice con tal naturalidad. Sigue ejerciendo en sus dones, sigue fluyendo en los talentos, en los dones que Dios le ha dado. Esto para él es algo inamovible. Su llamado es irrevocable. Él está haciendo lo que Dios le ha enseñado a hacer: administrar, darle la gloria al Señor, glorificarle con lo que es, con lo que hace. La prueba, amados, que cada uno de nosotros está pasando, no es para que no entremos. Dios la está permitiendo para que entremos como tenemos que entrar a la nueva temporada. El primer tip, sirviendo con amor al prójimo. El segundo, adorando, alabando, moviendo en los dones y dándole gloria a Él. Cuando vamos más adelante, nosotros vemos que Él tan pronto le interpreta el primer sueño al copero, pues le dice todo lo que va a ser restituido y le dice: acuérdate de mí cuando te vaya bien, te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón para que me saque de esta casa. Yo amo ese pasaje, ese versículo siempre me ha impactado, porque yo veo que mantenía la esperanza. Era un hombre que había pasado por tantas cosas, estaba pasando
por algo terriblemente injusto, pero él no desfallecía, porque él estaba convencido que vería la bondad del Señor sobre la tierra. Y él le dice, acuérdate de mí cuando estés allá. Ve una posibilidad. ¿Sí me explico? Esa desesperanza muestra en nosotros incredulidad. Cuando estamos sometidos a prueba y comenzamos, ay no, eso sí quizás. Quizás, ¿qué irá a pasar? Amo las personas que aún con lágrimas en los ojos dicen, me duele, pero yo sé que voy a estar bien. Yo sé que Él me va a sacar al otro lado. Aunque yo no vea cómo. Yo sé que yo veré la bondad de mi Dios sobre la tierra. Yo sé. Necesitamos despertar, porque por fuerte que esté el fuego, Dios está esperando. Vamos por la tercera cosa, ¿cierto? Que sigamos sirviendo con amor, que sigamos glorificando su nombre, dándole gloria con todo lo que nos ha dado, que mantengamos la esperanza y no juguemos a ese pesimismo del mundo que dice espera lo peor para que lo bueno te sorprenda. Eso no funciona en las Escrituras. Dios responde a la fe. Dios no responde simplemente al dolor. Dios responde a la fe. Lo que mueve el brazo del Señor es la fe. Y a veces creemos que Él debe responderme porque yo he sufrido mucho. Hay gente que ha sufrido más que tú. Él responde a la fe. Él mantuvo la fe. Y cuando seguimos leyendo, nosotros podemos ver que José tuvo que resistir 2 años más en el olvido. Después de haber hecho semejante interpretación, algo tan claro, yo me imagino que él dijo, este hombre va a llegar allá hablando de lo que pasó. Es que además era lo mínimo que esperábamos, ¿no? Que el copero llegara cuando el faraón le dijera, le dijera, imagínate lo que pasó. No se lo guardó. Alguna vez escuché una prédica que enseñaba, decía que muy probablemente ese olvido del copero también fue provocado por Dios. Y sí, porque la verdad naturalmente no tiene mucho sentido. Eso no habla de eso hasta por los codos. Pero ¿saben? La paciencia. La paciencia. Usted sabe que Santiago explica todo el proceso de la prueba. Para concluir que ese fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu manifestado en las características, realmente nosotros podemos ir en aumento gracias a la resistencia, a la paciencia. La obra perfecta se manifiesta cuando nosotros somos estirados al máximo. Ese saber esperar contiene de todo, contiene fe, amor, paz, dominio propio, bondad, benignidad, mansedumbre, los abraza. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando nosotros alcanzamos a ejercitarnos en una verdadera paciencia a la luz de la Biblia, estamos dando a luz el fruto del Espíritu íntegro. Qué importante es que
hoy, con esta corta reflexión, tú puedas y yo pueda mirar en lo que estamos siendo probados y determinarnos a responder como Dios espera que respondamos en medio de esta prueba. Amados, porque así como José, estamos en la antesala. Esto fue lo último que él vivió. Luego de esto, ya entró a ejercer ese lugar de preeminencia para el cual había sido preparado por tantos años. Y Dios sí que lo respaldó, sí que vemos que lo hizo y lo hizo muy bien. Pero no podemos desfallecer. Hay muchas cosas que podríamos decir, pero en realidad lo que yo percibo de parte del Señor ahora, no es para después, es ya. Sintonicémonos con lo que Dios está pidiendo de nosotros en este momento. Dejemos de ser el centro y escuchemos esta enseñanza, escuchemos el Espíritu, lo que nos dice en la intimidad, y respondamos con un sí, ok, estoy pasando por esto, pero lo que tú quieres, yo lo voy a hacer.